entonces 32 de los 107 senadores de la República presentaron hoy una moción de censura para retirar del cargo a la doctora Astrid Rodríguez, quien es la actual ministra del Deporte. Los senadores la hallan responsable de la pérdida de la sede de Barranquilla para la realización de los Juegos Panamericanos del año 2027. Nuestro invitado de esta noche es el doctor David Luna, senador de la República y quien es uno de los firmantes, o dicho más claramente, que colocó en circulación en el Senado la moción de censura contra la ministra. ¿Por qué emprendió usted esa campaña, doctor Luna? Yamil, buenas noches. Yo creo que para Colombia, para Barranquilla, ha sido una vergüenza internacional lo sucedido con este episodio al perder los Juegos Panamericanos. Colombia no solamente está dejando muy mal parado su nombre a nivel internacional, sino estamos perdiendo una gran oportunidad para el deporte, para la formación y obviamente para los ingresos que se podían generar con esos Juegos. En la política, toda acción tiene una consecuencia. Esa consecuencia se llama responsabilidad política. Y yo creo que la ministra de Deporte debe asumir esa consecuencia saliendo de su cargo. Por eso nos dimos a la tarea de invitar a varios senadores, 32 de ellos acompañan esta moción y seguramente dentro de unos días se votará. Eso sí, si el presidente Petro decide mantenerla en su cargo, que ojalá la decida mantener para enfrentar el debate y para saber por qué se dieron esas responsabilidades. Si el presidente la mantiene o si ella no renuncia. Así es. Como ha ocurrido siempre, ¿no? Sí, la moción de censura es una figura que no ha tenido en realidad, digamos, un éxito contundente, porque o renuncian días antes... Sí o no, no se ha logrado aplicar. No se ha logrado aplicar. No, fue con un magistrado, perdón. Exactamente. Sí. Exactamente. Entonces, pues vamos a hacer el debate porque creemos que evidentemente pues se pierde una gran oportunidad y obvio acá estamos viendo un gobierno que ya no sabemos si es olvidadizo, incompetente o lo que es peor, soberbio, porque queda en el tufillo que no se quiso avanzar en los Juegos Panamericanos porque su sede es Barranquilla, porque su alcalde no pertenece al mismo movimiento político del presidente. Y eso no me parece, ante todo, los intereses del país. Ahora, mire, doctor Luna, hablando honestamente, ¿usted sí cree que la ministra fue responsable? Pues yo lo que creo es que evidentemente la nación tiene una responsabilidad. ¿Por qué? Porque Colombia firmó un contrato con la organización y ese contrato señalaba en sus cláusulas que debía hacer unos pagos denominados anticipos para poder asegurar la sede. El ministro saliente de Hacienda, el doctor Ocampo, señaló hace unos pocos días que la plata estaba apropiada y entonces uno no entiende por qué razón no se hicieron los giros en el momento que lo establecía el contrato. Así que yo creo que hay responsabilidad. Pero para presentar la moción de censura por parte suya, ¿no hizo usted una averiguación inicial sobre por qué razón el Estado colombiano no hizo el pago que debía hacer oportunamente? Sí, lo hicimos. ¿Quién es responsable? Lo hicimos y señaló el Ministerio de Hacienda evidentemente que el Ministerio de Deporte tenía los recursos y que él era el responsable para realizar ese pago que generaba la posibilidad de realizar esos juegos. Pero perdón, don senador Luna, ¿realmente no fue el presidente Petro el responsable? Pues el presidente Petro terminó señalando en su rueda de prensa reciente que había sido un olvido o una falta de conocimiento. Pero no mencionó a la ministra. Pues si él asume la responsabilidad, pues debe decirlo públicamente, no debe mandar mensajes cifrados, por llamarlo de alguna manera. Pero es que no la asumió. Él no lo asumió, pero dijo que había sido un olvido. ¿Un olvido de quién?
pues del gobierno, es que el gobierno lo compone el presidente y sus ministros. Y ese me pregunta, ¿por qué razón el debate no se hizo contra el gobierno, contra el presidente de la República, que es finalmente el gobierno? Porque el Congreso de la República no puede citar al presidente de la República. Pero sí lo puede juzgar. Lo puede juzgar, pero por razones de índole político y o penal. En ese caso, en la comisión de acusaciones. En este caso, la Constitución contempla la moción de censura, que es precisamente para que los ministros respondan por su responsabilidad desde el punto de vista contractual, política o, en este caso, fiscal. Ahora, ha habido muchas lecturas sobre la responsabilidad que pudo haber tenido personalmente el presidente de la República a raíz de los incidentes que ha habido en Barranquilla con la familia presidencial. Pues mire, Yamid, yo lo que creo es que acá debemos entender que los intereses del Estado y de Colombia son superiores. Realizar unos Juegos Panamericanos es una gran oportunidad para el deporte, para el turismo y para la inversión. Teníamos esa sede, haberla perdido, porque ya la perdimos, ojalá se pudiera recuperar, pues ha sido una derrota muy grande para Colombia. Y evidentemente yo me resisto a creer que es por razones de soberbia o por razones de pugna política. Esperaría que fuera por olvido o por negligencia de los funcionarios, pero no por razones políticas, porque es que de por medio está el progreso de Colombia. Unos Juegos Panamericanos representan mucho. Acuérdese usted por allá en la época del doctor Belisario Betancur, cuando perdimos la sede del Mundial, por distintas razones. Eso fue un golpe anímico muy grande para Colombia. Otra vez volvemos a tener otro golpe. Esa fue la renuncia que hizo un ministro de Estado. Esa fue la renuncia en su momento al Mundial que después terminó realizándose en México. Ahora ya Paraguay anunció que va a ir tras los Juegos Panamericanos. Y está también Monterrey en México y hay otro estado, Jalisco, Tal vez. con Guadalajara, Tal vez. aspirando a ser sede. Sí, señor. Pero entonces, usted sostiene que el presidente Petro, al afirmar que fue un olvido, como lo hizo, ¿un olvido de quién? Pues mire, Yamid, el presidente Petro prometió el cambio. Y el verdadero cambio es hacer, no echar discursos. El verdadero cambio es ejecutar. El verdadero cambio es cumplir con los compromisos del Estado. Y en este caso se tenía que cumplir con el compromiso de sacar los Juegos adelante. Que fue un olvido, que fue una negligencia o que fue una orden, pues finalmente hay una consecuencia. Y en este caso la responsable es la ministra, por eso la moción de censura. Pero mire, senador Luna, en la moción de censura que ustedes presentaron, los 4 primeros senadores son Mauricio Gómez, que es liberal, que encabeza la moción, Efraín Cepeda, que es presidente del Partido Conservador, la tercera firma es la suya, Efraín Cepeda del Atlántico, ¿no? La suya, doctor David Luna, que es de Cambio Radical, y Antonio Sabarain, que es también de Cambio. Gómez, Cepeda y Sabarain son de Barranquilla. Claro. Y usted es el único de Bogotá. Sin embargo, la moción fue presentada por el de Bogotá y por ninguno de los de Barranquilla. ¿Por qué ese fenómeno? Pues 2 cosas. Primero, yo creo que hay que desbogotanizar Colombia. Pero segundo, lo más importante es que los senadores Gómez, Cepeda y Sabarain demostraron que tienen un interés de proteger a su departamento y me parece que eso es legítimo. Pero adicionalmente firmaron otros partidos, Centro Democrático, el Partido Verde, el Partido de la U, por supuesto el Partido Cambio Radical. 32 senadores de diferentes regiones del país porque ven los Juegos como una demostración de que Colombia tiene la capacidad de demostrar que puede hacerlos. Y lamentablemente, pues que esto quedó desboronado. Por eso muchos senadores, ellos 3 del Atlántico, han demostrado que acá, más allá que la región, más allá que los partidos, está el interés nacional. Pero mire, senador Luna, hay 3 salidas a la moción de censura. Una, la aprueban y automáticamente queda destituida la señora ministra Rodríguez como titular de la cartera de Deportes.
2, no la aprueban y queda ella confirmada en el cargo. 3, renuncian a su cargo antes de que venga la moción de censura. 4, cuarta ruta, el presidente de la República pide su renuncia. 5, renuncia a ella sin que la destituyan, sin que la retire el presidente y sin que haya ninguna moción de censura. ¿Qué va a pasar? Pues su lectura es la correcta. Esas 5 opciones son las que tiene hoy, digamos, el país ante esta crisis. Seguramente el presidente, para evitar la moción de censura, le pedirá la renuncia a la ministra o ella renunciará. Yo esperaría que no, porque vamos a seguir demostrando que acá hubo una negligencia. Este no es un tema que tiene que ver con partidos o que tiene que ver con política. Este es un tema que tiene que ver con el país, con la nación. Unos juegos que se han construido durante mucho tiempo y que ojalá recuperemos, pero lo veo muy difícil. Y por eso debe haber responsabilidad. Si esta moción de censura se tramita, muy posiblemente puede llegar a ser exitosa en su votación. Pero a ver, el error lo reconoció públicamente el presidente de la República. Dijo que fue un olvido cometido por error. Es decir, reconoció la responsabilidad del Estado. Y obviamente, pues, ustedes en el Senado, luego de esa afirmación, presentaron la moción de censura contra la ministra. Pero no ha debido hacerlo hoy, en su opinión, el señor presidente de la República. Pues el presidente de la República en reciente rueda de prensa dijo que el gobierno tenía responsabilidad. Sí. Es evidente. Sí. Y ahí el problema es que gracias a esa responsabilidad, o lamentablemente gracias a esa responsabilidad, hemos perdido los juegos. Entonces, para recuperarlos es fundamental pues, que haya una movilización, entre otras aceptando una responsabilidad política. Y la Constitución señala que esa responsabilidad política se acepta o se tiene cuando se tramita una moción de censura. Yo por eso creo que la ministra tiene una responsabilidad, el presidente la asumió, pero vuelvo e insisto, acá no nos pueden seguir vendiendo el cuento que el cambio es echar discursos. Hay que hacer, hay que ejecutar. El Ministerio de Hacienda paga 2 o 3 veces la nómina. El INVIMA no aprueba los medicamentos. Estamos en un momento crítico en orden público. Y para la cereza del pastel perdemos los Juegos Panamericanos. Hombre, yo creo que el gobierno tiene que recapacitar y entender que gobernar es hacer, gobernar es ejecutar, Yamid. Y a ver, pero miren, doctor Luna, hay una cosa peor que quedó clara hoy, y es que el Comité Olímpico Internacional, el COIC, que es la máxima autoridad de Juegos Panamericanos y Olímpicos, porque los Panamericanos son olímpicos, está absolutamente prohibido por el Comité Olímpico Internacional mezclar política en asuntos olímpicos. Eso se sabe desde cuando la toma de Múnich, en donde totalmente hubo una dicotomía total entre el deporte olímpico y la política. El gobierno de Colombia ahí ha cometido un grave error. Depositó en el ministro de Relaciones gestiones de carácter político para que los países miembros del Comité Panamericano revoquen o no acepten la renuncia de Barranquilla decidida por el gobierno nacional y sometan a sanción a Colombia a nivel olímpico. Sería un asunto muchísimo más grave. Toda la razón, Yamid, es que esto ha sido una seguidilla de errores. Perdimos los Juegos Panamericanos por no pagar oportunamente después de estar comprometidos por medio de un contrato. Y ahora, como usted lo señala... Y estar destinados, además. Estar destinados los recursos. Y ahora, como usted lo señala, hay una advertencia gravísima del Comité Olímpico Internacional, porque Colombia, según los estatutos del Comité Olímpico, al ser parte, debe acatar la decisión. No podría estar de alguna manera utilizando la figura de la Cancillería para tratar de convencer a los otros países de que reversen la decisión. Entonces yo creo que esa advertencia pues todavía termina siendo más grave porque la consecuencia
puede ser una sanción superior. Claro. Una sanción superior Gravísima. que nos impactaría muy fuertemente en el deporte nacional. Y entonces, si la moción de censura se realiza, ¿usted prevé que puede ocurrir algo muchísimo más grave si se realiza la moción de censura, si se le mete política a un tema absolutamente olímpico de carácter deportivo? En consecuencia, doctor Luna, ¿cuál es la perspectiva que usted ve como más posible? Pues mire, la moción de censura es una figura dentro del ordenamiento colombiano. Política. Política. Nada tiene que ver con las decisiones del Comité Olímpico. Lo que es importante es advertirle al gobierno nacional. Que no siga con Exactamente. Con su politización del tema. Exactamente, porque puede cometer un error Gravísimo. Todavía más grave. Y es que Colombia puede ser sancionada por meterle política internacional. Así es. Y ya se dieron instrucciones precisas por parte del presidente, y lo dijo además, del presidente Petro, quien delegó en su canciller realizar gestiones con los países panamericanos para que ratifiquen a Barranquilla como sede de los panamericanos. Ojalá que Barranquilla la ratifiquen, pero eso es una decisión autónoma de los países miembros. El gobierno colombiano pues está cometiendo un error en estos momentos, según lo manifiesta el Comité Olímpico. Ahora, usted me contó hace unos minutos privadamente que el Kite Self, que es otro evento, podría también ser suspendido. Oiga, es que Yamid, a raíz de todo esto comienzan a llegar diferentes noticias y mensajes. Mire, Juegos intercolegiados que debía apoyar el Ministerio de Deporte en veremos. Una serie de béisbol internacional que es privada, no pública, sí, que habían dicho que iban a apoyar, que no apoyaron. No, eso sí, pero es que no tiene sentido. No, ahí no tiene sentido, pero simplemente se lo cuento. No tiene sentido que el Estado financie. No, y no lo tiene que hacer tampoco. Tiene razón el ministro. Y unos juegos o un deporte que se llama kitesurf, sí, que también estaba organizado. ¿Tiene la imagen? Tengo las imágenes, ¿se las muestro o qué? Aquí está, el kite. Que es un deporte, digamos, náutico, sí, donde el deportista va agarrado a un paracaídas y va en una tabla. Eso también estaba organizado y obviamente también fracasaron en este caso, por ausencia de compromisos de los entes territoriales. Es decir, también se perdió esa sede. Pues hasta el momento se está perdiendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el deporte? El deporte y la cultura puede que no tomen la agenda pública todos los días, pero es lo que permite que haya formación, que haya educación, que los jóvenes vean alternativas de futuro. Y tenemos que meterle la ficha a ambas cosas fuertemente, en este caso, en el deporte, pues con decisiones gubernamentales que verdaderamente lo apoyen. Pero usted que es senador de la República, doctor Luna, debería aprovechar el debate de censura, si es que sale adelante, para advertir que podría Colombia, si hace el debate y si lo aprueba, si lo hace, estar corriendo el riesgo de que el Comité Olímpico Internacional intervenga y sancione con una penalidad mucho más grave a Colombia. Tomaré su consejo y lo tomaré de manera inmediata. Ojalá eso fuera un consejo mío. Es que es el Comité Olímpico que públicamente lo ha dicho. Pues precisamente por eso el gobierno volvió y se equivocó, y yo creo que tiene que corregir antes de que el canciller continúe en una labor que está prohibida en los estatutos del Comité Olímpico, del cual Colombia hace parte. Ahora, ¿qué fue lo que lo condujo a usted a presentar la moción de censura? Pues básicamente la indignación ciudadana y la vergüenza internacional. Esto pasó en los días finales del año y yo de manera inmediata hice un pronunciamiento señalando que la ministra y el gobierno tenían una responsabilidad. Días después tomé la determinación de buscar a los colegas para preguntarles si estaban interesados en acompañar un debate de moción de censura. La respuesta fue positiva por una simple razón, porque es que de por medio hay recursos públicos que los colombianos pagan con sus impuestos, con gran esfuerzo, que se están perdiendo.
Y ahí la responsabilidad no se puede evadir. Por eso insisto, acá hay una responsabilidad que en el caso político debe tener una consecuencia. ¿Usted cree, doctor Luna, que el presidente de la República se equivocó al no haber girado, al no haber autorizado, al no haber desautorizado públicamente y haber corregido públicamente a la señora ministra de Deporte? Definitivamente, yo creo que el gobierno en cabeza del presidente es el responsable de que hoy hayamos perdido los Juegos Panamericanos. Y eso para Colombia es grave. Yo soy de los que cree que uno puede reconsiderar, que uno puede equivocarse, pedir perdón y volver a arrancar. Pero en este caso en particular el daño está hecho. Y necesariamente tenemos que comprender que hay que gobernar ejecutando. Y el presidente tiene un problema muy complejo, y es que su gabinete o no le está haciendo caso o él no está hablando lo suficiente con su gabinete para darle línea. Hay un cortocircuito y ese cortocircuito comienza a generar daños para toda la sociedad. Pero, a ver, doctor Luna, ahí hay un tema delicado que es el siguiente. ¿Por qué razón el presidente de la República reconoció que se cometió un olvido, es decir, un error, pero no sindicó ni acosó a la ministra de Deporte? ¿Por qué? Porque yo creo que el presidente de la República se enteró tarde de que ese error se había cometido, como jefe de Estado lo asume, pero no tiene una consecuencia. En este caso, en contra de la ministra de Deporte, que era su delegada para tomar esa decisión y para ejecutarla. Por esa razón viene la moción de censura. Claro que la responsabilidad es del presidente, pero como el Congreso tiene la responsabilidad de control política sobre los ministros, es sobre la ministra de Deporte, la cabeza de la cartera, la que se cita el debate. Y es que, personas o entes mal hablados han adjudicado perversamente, diría yo, a la presidencia de la República de haber perdido la Barranquilla como sede por los incidentes que ocurrieron en Barranquilla contra miembros de la familia presidencial. Pues yo esperaría que esa no sea la forma de actuar de ningún mandatario. Y seguramente no lo es. Exactamente. Yo creo que si en Barranquilla pasaron incidentes en un estadio o en otro, porque la gente está pensando de una manera y está expresando, pues hay libertad de expresión. Y finalmente uno gobierna para toda la ciudadanía. Entonces, yo me resisto a creer que es por esa razón que pasó lo que pasó con los Juegos. Yo creo más bien que es una decisión o de orden administrativo en el olvido, en la ineficiencia de la ministra y de su equipo, o en su defecto, pues es una decisión o una determinación que lamentablemente termina impactando una ciudad, pero sobre todo un país. Porque Barranquilla es la sede, pero finalmente Colombia ante el mundo es la sede. Ahora, hay un hecho muy elocuente del senador Luna, que es este. Durante todas las mociones de censura que se han presentado en la historia del Congreso de Colombia con respecto a los ministros, Sí. jamás una moción de censura había tenido tanta votación. La moción, no que sea aprobada, sino la sola proposición. ¿Por qué ocurrió eso? Pues Yamil, yo me tomé el trabajo de hacer un cuadro comparativo y evidentemente esta es la moción de censura con más respaldo en materia de firmas de senadores. Ante su pregunta, yo creo por dos razones. Primero, por la indignación que está viviendo el pueblo, la ciudadanía, se lo expresan a los congresistas. Y segundo, porque evidentemente yo creo que el gobierno sí merece un mensaje de que se está equivocando, de que está cometiendo errores y que seguramente si entiende que se quiere alertar puede corregir. Pero no podemos seguir cometiendo esos errores porque los que terminan pagando pues son los ciudadanos. ¿Usted no cree, senador Luna, que la señora ministra del Deporte debería, digo yo, renunciar para ayudar a dos personas, a ella misma y evitar que le aprueben la moción de censura, y a su jefe, el presidente de la República, quien de una u otra manera reconoció que él fue en parte responsable del error por olvido cometido?
Pues yo soy autor o uno de los autores de esta moción de censura. A mí me gustaría dar el debate en el Senado de la República y demostrar dónde se dieron los errores, por qué se dieron y cómo evitarlos en el futuro. Pero ahora, desde el punto de vista estratégico, obviamente, pues un presidente tiene en sus manos algo que se llama el fuero presidencial y él actúa con él como mejor le parezca. Yo lo respeto profundamente, ese fuero presidencial. Si el presidente toma esa determinación, pues será respetada, pero el debate, de todas maneras, tendremos que hacerlo. Doctor Luna, muchas gracias. Yamil, muchas gracias a usted. Y a ustedes, televidentes, por la sintonía, y los invito a que continúen aquí, en Noticentro 1. Se ve.